días, hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Job 33. Vamos a dejar este momento en manos de nuestro Dios, que Él sea dando su sabiduría para entenderlo y para poder expresarlo. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida que nos regalas, por la oportunidad que nos das de estar predicando de tu palabra, amado Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y caerá sobre las personas que lo quieren escuchar. Te lo pido y lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para hoy nos corresponde Job 33. Nuestro título de hoy, Calla y escucha la voz de Dios. A veces cuando estamos pasando por aflicciones nos dedicamos a hablar y no tenemos la intención de escuchar. El callar y escuchar la voz de Dios nos va a llenar de mucha sabiduría y así poder solucionar los problemas a cada necesidad, pero lo haremos todo conforme a la voluntad de Dios. No te desesperes porque Dios sabe lo que hace. En ese capítulo, Job 33, Eliú, un joven que trataba de decirle a Job que lo que le estaba pasando a él no era algo sin ningún propósito, porque Dios estaba detrás de todo esto. En lo secular, en nuestra vida, podemos decir que nosotros también pasamos por diferentes aflicciones, momentos difíciles, y muchas veces nos preguntamos por qué, pero nunca nos preguntamos para qué. Hay razones que Dios permite que pasemos las dificultades, problemas, pero es para fortalecer nuestro carácter. Miremos que nos dice en Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3, 4 nos dice, la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Nosotros decimos que cuando pedimos pruebas debemos tener necesidades para poderlas enfrentar, para poder decir, sí, yo pasé esa prueba, porque Dios ha querido fortalecer mi fe y mi esperanza en cada prueba, en cada necesidad que pasamos. Nuestra fe, podemos decir que la prueba produce paciencia, que es lo que muchos no tenemos. Si yo quiero un negocio, no tengo la suficiente paciencia para esperar y yo quiero ver resultados positivos inmediatamente, sabiendo que cuando uno emprende un negocio debemos saber que muchas veces hay pérdidas, muchas veces hay cosas que empezar de nuevo, innovar. Entonces es necesario esperar. Y así ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Si yo necesito respuestas, yo estoy inmediatamente esperando. Y debemos saber que la fe es esperar, creer y confiar. Segunda, una razón que podría ser es para mostrar nuestra fidelidad hacia Dios. El escuchar la voz de Dios es para poder mostrar la fidelidad de Dios. Miremos que nos dice Primera de Pedro 1, 6, 7. Primera de Pedro 1, el 6 y el 7. Dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele.
El oro es perecedero, y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, Dios hace que pasemos muchas dificultades. Primero, para fortalecer nuestro carácter. Segundo, como para demostrar nuestra fidelidad hacia Dios. Muchas veces nosotros preguntamos o queremos que Dios nos dé alguna respuesta, pero a veces esa respuesta no es la conforme a la que nosotros esperábamos. Entonces nos enojamos sabiendo que las cosas no han salido como nosotros queríamos. Nos desesperamos, no aprendemos a esperar ni a confiar, y entonces empezamos a buscar soluciones sin sabiduría y sabiendo que la sabiduría es la fe más preciosa que el oro. Entonces, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, entonces vamos a hacer que los problemas y las dificultades nos hagan formar un buen carácter y nos hagan tener la fidelidad hacia Dios. No importa las necesidades que estemos pasando, nosotros debemos darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Otra razón de pasar las dificultades sería que necesitamos morir para dar fruto. Miremos que nos dice Juan 12:24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Necesitamos morir y dar fruto. Nosotros necesitamos morir como seres humanos a muchas cosas que no hace que avancemos, no hace que nosotros progresemos. A veces el apego a las cosas del mundo, no queremos dejar, no queremos aceptar que ya somos nuevas criaturas en Cristo, pero de todas maneras estamos apegados a cosas que nos van a dejar, no nos van a dejar avanzar, nos van a truncar. Entonces ahí es donde nosotros no podemos ni fortalecer nuestro carácter, ni mostrar nuestra fidelidad a Dios. Es necesario que nosotros muramos a cosas desagradables, a cosas que Dios no quiere que estén en nuestro corazón, a dejar apegos terrenales. Debemos morir a ese viejo hombre para así tener frutos y llevar bendiciones también a quienes lo necesitan. Dios quiere enseñarnos lecciones de vida porque Él nos ama. Algunas lecciones de vida sería hablar con sinceridad. Miremos que nos dice Job 33, el versículo 3. Mis palabras brotan de un corazón sincero. Un corazón sincero siempre habla con verdad. Cuando hablamos, nos creen las demás personas. Cuando decimos o hacemos algún negocio o de pronto hacemos una promesa, si nos creen, si dicen no, en ella o en él sí confío. Si estamos haciendo algún negocio no necesitamos de ninguna firma en un papel, porque con nuestra palabra basta. Entonces así debemos ser. Nuestro hablar sea con la verdad, que debemos ser sinceros. Que aquí dice, mis palabras brotan de un corazón sincero. Cuando nosotros hablamos con la verdad, se nota que no estamos diciendo mentiras o que simplemente lo hablamos por hablar, por complacer a alguna persona. Nosotros debemos siempre hablar con la verdad. Como una segunda lección de vida, Dios nos enseña a creer que Dios es el dador de vida. Miremos que nos dice el versículo 4. El Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Todopoderoso me dio vida.
Debemos saber que Dios es el dueño y Señor de todos nosotros, que todo lo que tenemos le pertenece a Él, incluso nuestra vida. Él sabe cuándo yo nazco y cuándo voy a morir. Es abominable delante de Él cuando muchas personas han querido quitarse la vida o han quitado la vida de los demás. Eso es algo imperdonable, porque Dios es el dueño de nuestra vida, de todo nuestro ser. Entonces, cuando alguien se quita la vida o quita la vida de alguien, es algo desagradable delante de Él. Entonces, aquí nos quiere enseñar en esta segunda lección que Él es un todopoderoso, que si Él sopló aliento de vida en cada uno de nosotros, es para que la respetemos y respetemos la vida de los demás. Como una tercera lección, habla Dios y el hombre no entiende. Veamos que nos dice en Job, versículo 14, el versículo 14, nos dice: Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entenderemos. Dios nos habla de diferentes maneras. En sueños, aquí nos dice el versículo 15, nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Él nos habla de diferentes maneras, solamente que nosotros no queremos escuchar, no ponemos oídos sordos a la palabra de Dios. Dice, nos habla al oído. En el versículo 16 nos dice, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Él a través del Espíritu Santo nos habla al oído. Muchas veces Dios nos habla en canciones, en prédicas, en mil formas de hablar, sino que nosotros no entendemos. ¿Para qué Él nos habla? Para corregirnos. En el versículo 16 y 17 nos dice, para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia y para que nos libremos de la tumba. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios o nos la hablan o la leemos, la escuchamos, es para que Dios nos ama tanto para corregirnos, nos dice, para dejar de sufrir una muerte violenta. Muchas veces Dios nos corrige de que caigamos en algún error. Saber que errar es pegarle al blanco. Él nos corrige porque nos ama y quiere que nosotros disfrutemos de una vida mejor, de una vida plena. Él quiere que nosotros seamos las mejores personas para que con nuestro testimonio así puedan ser otras personas igual. Él nos habla a través de enfermedades. Miremos que nos dice el versículo 19. Dios nos corrige con enfermedades y con fuertes dolores de huesos. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor, estas enfermedades que nos das? Los dolores de huesos, dolores de cabeza, enfermedades de diferentes índoles en nuestro cuerpo. Y nos estamos preguntando por qué. Una, porque nosotros creemos que somos santos. Santo solamente es el Señor. Y nos creemos, no, yo no peco, yo no robo, yo no hago esto, ¿y por qué? Igual que la vida de Job, él era una persona íntegra, dedicada a Dios, pero él también tuvo que pasar aflicciones para que su carácter fuera formado, para que él no dejara de confiar en Dios, para que él creyera que Dios es un todopoderoso, que Él es el dueño de la vida, que Él es el dueño de cada uno de nosotros. Las enfermedades muchas veces son un propósito para que de pronto nos acerquemos más a Él, para que reconozcamos, para que dejemos esa mala manera de vivir, porque Él quiere que nosotros tengamos y vivamos una vida plena, como a Él le place. Cuando Dios habla y no entendemos, es porque queremos entender
bajo nuestro propio razonamiento y no queremos aceptar la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde nosotros le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo todo eso si yo soy bueno? Si yo soy bueno, si yo me porto bien, si yo no hago esto y yo hago todo lo bueno. Entonces, siempre voy a estar esperando una respuesta, pero a mi propio criterio, no conforme a la voluntad de Dios. Como una cuarta lección de vida podría ser que Dios tiene mensajeros por todas partes. Miremos que nos dice el versículo 23 en Job 33. Nos dice: Dios tiene mensajeros por todas partes. El versículo 23 nos dice: a veces viene un ángel bondadoso, uno entre 1000, que intercede por nosotros y da a conocer nuestras buenas acciones. Miremos que Dios nunca nos va a desamparar. Él manda mensajeros de su palabra para cada uno de nosotros. Es la terquedad o la necedad de cada ser humano el que no quiere escuchar, pero Dios manda a sus mensajeros. Esa es una muestra de su amor, que quiere que nosotros vivamos bien, que nosotros tengamos una buena vida, tanto en lo espiritual como en lo secular. Dios tiene mensajeros por todas partes que llevan palabras de aliento así a otras personas. Así quiere que nosotros seamos esos mensajeros de Dios para poder llevar bendiciones a otras palabras, para poder llevar esas palabras de aliento. Sabemos que nosotros cuando predicamos, cuando servimos a Dios, nosotros estamos haciendo que otras personas conozcan la bondad y la misericordia de Dios. Entonces debemos también ser, como Dios manda, esos mensajeros que Él manda, nosotros también debemos ser esos mensajeros aquí en la tierra. Ser su boca y ser los pies de Dios para que el mundo tenga salvación. Y podamos llevar bendiciones también con nuestro testimonio. Para concluir, veamos qué nos dice el versículo 31. Escúchame, Job, préstame atención, guarda el silencio que tengo que hablarte. Aquí Eliú estaba hablando a Job. Le dice: calla que yo tengo que hablarte. Nosotros miremos que Dios muchas veces dice: calla que yo tengo que hablarte. No seas insensato, no hagas oídos sordos a mi palabra. Tengo que hablarte, solamente calla y escucha mi voz. Escúchame, dice. Así nos dice Dios: calla, haz silencio mientras yo hablo. El versículo 29 nos dice: con tal bondad nos trata Dios cuantas veces sea necesario. Dios nos ama tanto que no se va a cansar nunca de hablar. Solo nuestra necedad es la que no le ponemos atención a Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios está ahí para que tengamos una vida buena, una vida plena, y que con nuestro testimonio pueda ser que otras personas también puedan tener esa vida plena. Dios nos trata con bondad cuantas veces sea necesario. Solo calla y escucha mi voz, dice. Y esto es para cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a tener mucha sabiduría. En el versículo 33 dice: de lo contrario, escúchame tú a mí, cállame y deja enseñarte a ser sabio. La voz de Dios es sabiduría. Para no cometer errores, la sabiduría es para que nosotros seamos de testimonio
La sabiduría es para que todo lo que emprendamos nos salga bien. La sabiduría de Dios es para que cuando vayamos a aconsejar a alguien, lo hagamos con las palabras que Dios utiliza de nuestra boca. Y todo eso lo hace a través de su Santo Espíritu. Amén. Este ha sido el mensaje para hoy. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo bíblico, y estudiamos la palabra para preservarla y conservar su palabra. Nuestras reuniones son en las instalaciones del Centro Comercial San Andresito acá en Pasto, y las reuniones son a 10:30 a 12:30. Los esperamos en una próxima emisión. Que el Señor los continúe bendiciendo.